Acabé el capítulo anterior explicando qué iba a hacer en la etapa reina de mi viaje en moto a Turquía. Primero me voy hacia el Tuzgolu, el impresionante lago salado, después hacia Derinkuyu y su ciudad subterránea, y acabaré el día visitando Capadocia. Antes de salir, una pequeña revisión de la moto, un poquito de aceite a la cadena y comprobación de presión de neumáticos. Pues listo, nos vamos de Ilkin, dirección la famosa Capadocia. Capadocia es la zona, como dije antes, pero dormiremos en Goreme, que es la ciudad, bueno, pues relevante, ¿no? La grandeza de Turquía. Joder. En estos momentos es cuando uno siente la soledad del motero que viaja solo. Turquía, con sus casi 800.000 kilómetros cuadrados de superficie, es un país de grandes contrastes orográficos en los que te encuentras carreteras inmensamente largas como esta que estáis viendo, en superficies planas, y al final ves cadenas montañosas enormes, ¿no? Estamos llegando al lago que os comenté, del lago Salado, el segundo lago más grande de Turquía. Tuzgolu, Tuz creo que significa lago. El lago Tuzgolu en turco, que significa lago de sal, tiene una superficie aproximada de 1.500 kilómetros cuadrados. Vamos a acercarnos por lo menos a coger un poquito de sal, ¿no? Mide 80 kilómetros de largo y unos 50 en la parte más ancha. Durante el verano, la mayor parte del agua se evapora, dejando descubierto una capa de sal de unos 30 centímetros de media. El 70% del consumo de sal de Turquía sale exclusivamente de este lago. Nos vamos del Tuzgolu. Bueno, vamos a salir de aquí. Llevamos media hora, 3/4 de hora de que salí, y lo que me vuelvo a encontrar. Fijaros qué color más rosáceo tiene aquí. Fijaros en el horizonte, qué enorme tiene que ser esto. Y ahora nos vamos a Derinkuyu, la ciudad subterránea. Ahí yo creo que llegó a haber viviendo de 3.000 y 5.000 personas, pero calculan que podrían alojarse 30.000, todo bajo tierra, como si fuera un edificio de 8 plantas o de 9 plantas, ya lo veréis. Bueno, de 8 que ellos calculen, porque van por el cuarto, aún les queda por excavar el quinto, sexto y séptimo octavo, y cuando lleguen pues podrán saber si hay más aún. Esto es Derinkuyu, una ciudad turca tipo medio de unos 11.000 habitantes y que pertenece a la región de la Anatolia Central. Esta ciudad saltó a la fama porque un señor, realizando obras en el sótano de su casa, tiró una pared y apareció una habitación. Comenzaron las investigaciones y descubrieron una auténtica ciudad subterránea, ciudad que aún ahora mismo no saben hasta cuántos niveles puede llegar a tener. Se construyó en el año 1400 a.C. y tiene también un túnel hasta una localidad vecina de unos 8 kilómetros de longitud. Estamos en Derinkuyu y nos vamos a ver la ciudad subterránea. Esto es lo que hay aquí frente, y allí creo que pone entrada Underground City. Bueno, todas estas cosas que veis. Esta es la entrada. No creo que podáis ver nada porque esto está oscuro de cojones, pero bueno. Vamos a ver qué nos enseñan aquí. Pero aquí vivían 3.000 personas y está preparado para 30.000. Y eran bajitos de cojones, porque meterse por aquí. Madre mía de mi vida, macho. Oye, por aquí vivía gente, tío.
Esto sigue para abajo, ¿eh? Mira, con habitaciones. Ahí veis abajo otro nivel, ¿eh? Mirad lo que hay aquí abajo. ¿Veis la profundidad de esto? Estamos en el segundo nivel ahora mismo. Y por aquí abajo sigue bajando. No sé si escucháis el cántico, tenemos aquí la meta. Primero os voy a dar unos consejillos para los que, si algún día alguien viene acá, ¿vale? A ver, primero, recomendable, sí. No recomendable para qué. A ver, para que tenga problemas de espalda, no recomendable. Para que tenga sensación rápida de claustrofobia, no recomendable. Cuidado la perrita. Para que tenga problemas físicos, no recomendable. Para que se agobie pronto en espacios cerrados, no recomendable. Para los demás, vale la pena verlo. Y ahora nos dirigimos a Göreme. Esta es la región de Capadocia y nos vamos a quedar en Göreme, que es la parte más turística. Y de ahora para donde tengo que coger, para la izquierda. Para la izquierda. Sí. Y nos quedamos en Göreme a alojarnos para mañana por la mañana, a ver si lo que pueda visitar esta tarde. Y mañana por la mañana veremos despegarlos, intentaremos levantarnos muy temprano, porque los globos aerostáticos tienen que despegar con el aire frío. Y si despegan tarde, el aire ya está muy caliente y les costaría mucho despegar. Bueno, estamos llegando ya, hostia, un radar, tío. Capadocia Spice Bazaar. Estamos llegando ya a... Me queda nada para llegar a Göreme. Todo esto ya, como sabéis, es la región de Capadocia. Aquí famoso por unos fenómenos geológicos. Mirad para ahí, para allá arriba. Joder, ahí. Por todo esto que estáis viendo. Y por los globos estos aerostáticos que se elevan por las mañanitas tempranito para poder verlo desde el aire. Mirad. ¿Veis? Esto es todos los fenómenos estos que todo por aquí. Wow. Qué bonito. Qué preciosidad, tío. Mirad las casitas, ¿las veis? Como hay casitas excavadas en la roca en cada una de ellas. Fijaros. Wow, qué pasada, Un camello, hostia. Bueno, no, camello, dromedario. Tengo que hacer un curso de eso, y eso que estuve en Marruecos varias veces. Tengo que aprender lo de camello, dromedario. Yo creo que es al revés, ¿no? El de una joroba es camello. No, el de una es dromedario, el de dos camello. No lo sé. Bueno, no estamos hablando de eso. Mira por aquí, ¿ves las construcciones geológicas? Eso es lo relevante de todo esto. Y eso son casas, O sea, son viviendas. Göreme, ahí está. Welcome to Göreme. Fijaros. El hotel está por aquí, ahora tengo que doblar. Yo creo que me tengo que meter por aquí. Do you speak Spanish, English? I have a hotel here, but I don't know where it is. Daniel. Hotel name. One moment. Capadocia Hotel, please possible. Capadocia Hotel.
Eh? Yes. Ah, okay. This one. This one. Yes, here. It's here. The motorcycle, where is the motorcycle? Here, okay. En la habitación del hotel de Capadocia, de Goreme. Y bueno, la verdad es que la habitación me salió bastante bien de precio, comparado con los precios que hay aquí. Pero acabo de descubrir por qué era tan barata. Y otra que no hay agua caliente. El agua caliente es pésima. Casi no hay agua caliente. Ayer me tuve que duchar en agua fría, pero congelada. Y hoy con el agua muy, muy templadito. Pero bueno, pero la situación es brutal. Mirad. Nos vamos temprano para ver si vemos los globos levantarse. Mira, que es mira. Me voy ya, vale, me voy que los pierdo. Ahora mismo son las... es tempranísimo. Son las 5:20, las 4:20 en España. Nos vamos a ir a un sitio ahora que es donde despegan casi todos. Y vamos a ver muchos más, porque estamos viendo 3, pero aquí salen a cientos. Vámonos. Ah, mira el espectáculo. Es que es brutal, ¿eh? ¡Ey! ¡Uey! No sé si escucháis los ruidos de los quemadores, pues se escuchan perfectamente, ¿eh? Wow. Y ese debe tener algún problema porque no lo dan elevado. Y ellos están haciendo ahí algo para intentar despegarlo, pero no lo consiguen. Ah, eso es, mira, nada. Fijaros. Un despegue fallido. Pero con esta luz que hay, fijaros qué espectáculo más bonito. Mirad qué imagen más espectacular, saliendo el sol por las montañas y los globos. Bueno, ya lo habéis visto, poco más os puedo decir. Lo que empezó en el año 1984 como una campaña publicitaria, después pasó en 1990 a ser su primer vuelo comercial y mirar en qué se ha convertido. Un día normal puede haber en el aire unos 150 globos aerostáticos. Un día en muy buenas condiciones meteorológicas puede haber hasta 180. Bueno, ha valido la pena el madrugón, ¿eh? Y tanto que sé. Aquí va un globo, claro. O ya terminaron o no les funcionó. Porque ahí está el globo enrollado y la cesta. Bueno, me he tenido que desviar a un pueblecito porque ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero el disco duro donde grababa todos los datos pues me ha dejado de grabar. Me funciona, pero me ha dejado de grabar. Entonces he tenido que provisionarme de 2 tarjetas de 128 gigas y he buscado aquí un tenderete de estos y este de aquí y nada, voy a callejear por aquí para salir y nos vamos y seguimos para nuestro alojamiento de hoy. Voy a acabar el día en Dibrigi. Recordad este nombre de un pueblo de la Turquía interior.
Lo que iba a ser un lugar de descanso, un lugar de tránsito, se convirtió en la auténtica sorpresa de este viaje. Por la entrada que estáis viendo, por su castillo, por su mezquita, incluso por el gran mirador que tiene. Pero todo eso lo veremos en el siguiente capítulo. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad.